16 de septiembre de 1969. Carretera 1, al norte de zona de aterrizaje Baldy, Vietnam. Un vehículo anfibio blindado LV-TP-5 avanza en columna transportando marines. Dentro viaja el sargento primero Carlos Norman Hathcock. Segundo, francotirador, 27 años, con 86 bajas confirmadas en su primer despliegue. Sobre su cabeza pesa una recompensa de $30,000, la más alta jamás ofrecida por un soldado estadounidense en toda la guerra. A las 14:23 horas, el vehículo pasa sobre una mina antitanque de 227 kilogramos, enterrada bajo el asfalto. La explosión es instantánea. El blindaje se abre como papel. La gasolina se enciende. Hathcock despierta dentro del fuego. 7 marines están atrapados. Él vuelve a entrar. 3 años antes, en agosto de 1966, Hathcock llegó a Vietnam como policía militar. No duraría en ese puesto. Alguien revisó su expediente y encontró algo que no tenía sentido. El campeón vigente de la Copa Wimbledon, el mejor tirador de larga distancia de Estados Unidos, patrullando calles. El capitán Edward James Land levantó el teléfono. Necesitaba francotiradores. Necesitaba al mejor. Hill 55, a 16 kilómetros al suroeste de Da Nang. Una base de fuego sobre terreno elevado que dominaba rutas clave. Allí, en un contenedor metálico improvisado, Land comenzó a entrenar a los primeros hombres. No tenía rifles adecuados, no tenía doctrina clara, pero tenía autorización para buscar talento. Y tenía a Hathcock. Desde el primer día quedó claro que aquel hombre no solo disparaba bien, podía desaparecer sin moverse. Podía fundirse con el entorno hasta volverse invisible. Podía cazar. Entonces apareció la pluma blanca, una pequeña pluma colocada en la cinta de su sombrero de jungla, visible, deliberada, provocadora. En un entorno donde sobrevivir dependía de no ser visto, Hathcock eligió ser reconocido. No era arrogancia, era un mensaje. Quería que el enemigo supiera exactamente quién estaba detrás de cada disparo. Quería convertirse en una presencia constante en sus mentes, en algo más que un enemigo, en un miedo. Los norvietnamitas comenzaron a llamarlo Pluma Blanca. El nombre se propagó entre sus filas acompañado de historias, de rumores, de disparos imposibles. Luego vino la recompensa. $30,000. Una cifra extraordinaria. El mensaje era claro. Aquel hombre no era solo una amenaza táctica, era un problema estratégico. Hathcock no retrocedió, no se ocultó, siguió llevando la pluma, y algo inesperado ocurrió. Otros marines comenzaron a imitarlo. De repente había plumas blancas en distintos puntos, en distintas patrullas, en diferentes posiciones. El enemigo ya no sabía a quién estaba cazando. Cada silueta podía ser él. Cada disparo podía venir de cualquiera. La caza se volvió confusa, incierta, peligrosa para ambos lados. Pero antes de llegar a ese punto, antes de la pluma, antes de Vietnam, había un niño en Arkansas que aprendió a disparar porque su familia necesitaba comer. Carlos Norman Hathcock. Segundo nació el 20 de mayo de 1942 en Little Rock, Arkansas. Cuando sus padres se separaron, fue enviado a vivir con su abuela Myrtle, en el pequeño pueblo de Wynne, entre campos de algodón. Pasó allí 12 años. No era una vida fácil. La Gran Depresión había dejado cicatrices profundas. La comida nunca estaba garantizada. Carlos no aprendió a disparar por diversión. Aprendió porque si fallaba, no comían. Su abuela le entregó un J.C. Higgins, calibre .22 de un solo disparo. Unas pocas balas y un mensaje claro. Si fallas, no comemos. Carlos no fallaba casi nunca. Desarrolló algo más que puntería. Desarrolló instinto, paciencia, la capacidad de leer el viento y el terreno. Entendió que el disparo no era el comienzo, sino el final de un proceso que podía durar horas, incluso días. Se movía tan despacio por el bosque que los animales nunca sabían que estaba allí hasta que era demasiado tarde. Nadie le enseñó eso. La necesidad lo hizo.
La presión lo hizo. La supervivencia lo hizo. Desde muy joven tenía un sueño claro: ser marín. El 20 de mayo de 1959, el día que cumplió 17 años, entró en una oficina de reclutamiento en Little Rock con el permiso firmado de su madre y se alistó. El entrenamiento en el Marine Corps Recruit Depot San Diego no lo cambió, solo confirmó lo que el bosque ya había creado: un tirador natural extraordinario. Calificó como experto 248 de 250 puntos. Los instructores tomaron nota. Con los años, su reputación creció dentro del mundo competitivo del cuerpo de marines. Fue asignado al equipo de tiro. Compitió por todo el país. Ganó respeto y expectativas. En 1962 fue transferido a Cherry Point, Carolina del Norte, donde estableció un récord en el campo de tiro que duraría años. Ese mismo año, el 10 de noviembre, cumpleaños del Cuerpo de Marines, se casó con Josephine Bryan, la mujer que permanecería a su lado en todo lo que vendría después. Pero el momento que lo cambió todo llegó el 26 de agosto de 1965 en Camp Perry, Ohio, la competencia de tiro más prestigiosa de Estados Unidos. Los mejores tiradores militares y civiles reunidos en un solo lugar. Y al final, una prueba definitiva, la Copa Wimbledon. 914 metros de distancia, precisión absoluta, sin margen de error. Carlos Hadcock tenía 23 años y ganó. Se convirtió en el mejor tirador de larga distancia del país. Un año después fue desplegado en Vietnam. Y en noviembre de 1966, alrededor de Hill 55, operaba una figura que incluso los marines más endurecidos temían. Una líder de pelotón del Viet Cong, conocida como Apache. Se lo había ganado con algo mucho peor que matar. Apache no solo eliminaba a sus enemigos, los torturaba. Convertía cada captura en un acto prolongado de dolor, y se aseguraba de que otros lo escucharan. En noviembre de 1966, capturó a un joven marine cerca del perímetro. Lo que siguió no fue una ejecución rápida, sino una agonía que duró toda la tarde y se extendió hasta el día siguiente. Desde Hill 55, los hombres podían oír los gritos atravesando la jungla. No podían moverse, no podían ayudar, solo escuchar. Cuando finalmente lo liberó, el marín caminó tambaleándose hacia la base. Su cuerpo estaba destrozado, sin párpados, sin uñas, con la piel arrancada en partes. Cayó muerto a pocos metros de la seguridad, a la vista de sus compañeros. Hadcock lo tomó como algo personal. Había llegado a ese territorio y ahora ella cazaba dentro del suyo. Durante semanas, Hadcock y el capitán Land la rastrearon con paciencia fría. Estudiaron sus rutas, sus tiempos, sus hábitos. Esperaron el momento correcto, y una tarde finalmente lo tuvieron. Land observó un pequeño grupo avanzando por una elevación a unos 640 metros. Una figura coincidía con la descripción: rifle con mira, movimiento seguro, sin prisa. Apache. Cuando alcanzó la cima y salió del sendero, Hadcock no dudó. Disparó un solo tiro. Preciso, definitivo. Años después diría que fue uno de los mejores disparos de su vida. Añadió un segundo disparo asegurando el resultado. Pero la muerte de Apache no cerró el capítulo. Lo abrió. Los norvietnamitas respondieron enviando a su propio cazador, un francotirador de élite cuya identidad nunca se conoció. Su misión era simple: matar a Pluma Blanca. Los marines lo llamaron Cobra, y Cobra comenzó su juego de la única forma que sabía: matando, uno por uno, cerca de Hill 55, forzando a Hadcock a salir, a exponerse, a entrar en su terreno. Uno de sus disparos mató a un sargento mayor justo fuera de los alojamientos de Hadcock. Él lo vio morir. Y en ese momento hizo una promesa silenciosa: lo encontraría. Hadcock tomó a su observador, el cabo John Roland Burke,
y se internó en la jungla. Lo que siguió fue una cacería en la que ninguno tenía ventaja clara. La selva se convirtió en un tablero invisible donde dos depredadores se movían sin dejar rastro, anticipando cada posible movimiento del otro. Cobra era bueno, muy bueno. Incluso Hathcock lo reconoció. Pero también sabía algo más. Solo uno saldría vivo. El encuentro final llegó en un instante impredecible. Hathcock tropezó con un tronco podrido, y en ese mismo segundo Cobra disparó. La bala impactó la cantimplora de Burke. Por un instante ambos pensaron que estaba muerto. Sintieron el líquido correr, pero era agua. Eso significaba una cosa. El enemigo estaba cerca. Hathcock se detuvo, observó, escaneó cada centímetro de la jungla, y entonces lo vio. Un pequeño destello, luz reflejada en una lente, una mira. En ese instante lo entendió todo. Si podía ver ese reflejo significaba que Cobra lo estaba apuntando directamente. Ambos tenían la mira fija el uno en el otro al mismo tiempo. 2 hombres, 2 disparos, una fracción de segundo. Hathcock apretó el gatillo primero. La bala atravesó directamente la mira del enemigo, recorriendo todo el tubo óptico sin desviarse hasta entrar por su ojo. Un disparo imposible. Cuando examinó el cuerpo, la trayectoria era perfecta, centrada. No hubo margen de error, solo velocidad y precisión absoluta. Tomó el rifle como trofeo, pero nunca regresó a casa. Fue robado antes de que pudiera conservarlo. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda. Muchos la dudaron, otros la convirtieron en ficción, pero fue real, y Hathcock aún no había terminado. La ametralladora pesada M2 Browning llevaba en servicio desde 1933. Era un arma diseñada para una cosa: fuego sostenido, brutal, continuo. Montada en vehículos, en posiciones fijas, operada por varios hombres. No era precisa, no estaba hecha para apuntar. Nadie, absolutamente nadie, la consideraba un arma de francotirador. Era demasiado pesada, demasiado inestable, la munición demasiado irregular. La idea misma parecía ridícula. Pero Carlos Norman Hathcock, segundo, vio algo que otros no vieron. La bala calibre .50 BMG tenía un poder y un alcance superiores a cualquier otro proyectil en el arsenal estadounidense. Si podía controlar el arma, si podía dispararla tiro a tiro, si lograba montarle un sistema de puntería adecuado, entonces podría alcanzar distancias que ningún rifle convencional podía tocar. El problema era hacerlo funcionar. Hathcock recurrió a los Seabees de la Marina, hombres capaces de construir cualquier cosa en medio de la guerra. Juntos fabricaron un soporte improvisado para montar su mira telescópica, un Ertl de 8 aumentos, la misma que usaba en su rifle de francotirador. Colocó la M2 sobre un trípode M3, la estabilizó con sacos de arena y pasó horas probando distintas cintas de munición, buscando aquellas que ofrecieran la mayor consistencia. Muchos marines pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Una ametralladora no era un rifle, no podía hacerlo. Pero Hathcock no estaba intentando demostrar que tenían razón. Estaba intentando demostrar que estaban equivocados. Se instaló en una posición elevada, un punto de observación rodeado por tanta actividad enemiga que las patrullas ni siquiera podían salir con seguridad. Durante 3 días no disparó. Observó. Estudió. Midió distancias. Ajustó su arma improvisada. Aprendió cómo respiraba el terreno. Sabía que podía acertar confiablemente a 914 metros, y que con las condiciones correctas podía intentar algo mucho más lejano. El tercer día, el momento llegó. A unos 2.286 metros, una figura apareció en el sendero. Un soldado del Viet Cong empujando una bicicleta cargada con armas y municiones. Una pequeña pieza dentro de la enorme maquinaria logística de la ruta Ho Chi Minh. Hathcock lo siguió con la mira. Esperó a que cruzara el punto que ya había calculado. Respiró y disparó. El impacto golpeó la bicicleta lanzándola al suelo. El joven soldado cayó, se levantó rápidamente y en lugar de huir,
Tomó un rifle del cargamento y comenzó a disparar en dirección a Hathcock, pero estaba demasiado lejos. Sus balas ni siquiera se acercaban. Hathcock no dudó. Ajustó. Disparó de nuevo. Aproximadamente 2.286 metros. En ese instante, fue el disparo confirmado más largo en la historia. Superó un récord que llevaba casi un siglo intacto, desde que el cazador de búfalos Billy Dixon abatió a un líder comanche en la segunda batalla de Adobe Walls, en 1874. Y lo hizo con un arma que nadie consideraba precisa, usando munición estándar de cinta, contra un objetivo en movimiento. No había tecnología avanzada, no había equipo especializado, solo ingenio, paciencia y control absoluto. Ese récord se mantendría durante 35 años, hasta que francotiradores canadienses, con rifles diseñados específicamente para ese propósito y munición de alta precisión, lo superaron en Afganistán en 2002. Ellos tenían décadas de avances tecnológicos. Hathcock tenía una idea y el valor de llevarla hasta el final. Pero incluso ese disparo no fue lo más extraordinario que hizo, porque su misión más increíble aún estaba por comenzar. El objetivo era un general del ejército de Vietnam del Norte, protegido dentro de un campamento fuertemente defendido, rodeado de soldados, vigilancia constante y capas de seguridad que hacían prácticamente imposible acercarse sin ser detectado. El problema no era solo el blanco, era el camino. Más de 1.370 metros de terreno completamente abierto. Campos y praderas con muy poca cobertura, patrullados sin descanso. No había forma lógica de entrar en rango de disparo sin ser visto. Ninguna. A menos que fueras Carlos Norman Hathcock II. Antes de comenzar la misión, hizo algo que nunca hacía. Se quitó la pluma blanca. Era la única vez en toda su guerra. Esta vez no podía ser un símbolo. Tenía que desaparecer. Fue insertado en helicóptero lejos del objetivo. Y desde ese momento, empezó algo que ni siquiera parecía humano. Él lo llamaba arrastrarse como un gusano. Avanzar centímetro a centímetro, tan lento que el movimiento era casi imperceptible. Durante 4 días y 3 noches, sin comida, sin dormir, avanzó sobre terreno abierto. Se movía de lado para dejar el menor rastro posible, cubriéndose con hierba y vegetación hasta volverse parte del paisaje, hasta que ya no parecía un hombre, sino el propio campo. En varios momentos, las patrullas enemigas pasaron tan cerca que podría haberlas tocado, pero no lo vieron. Nunca lo vieron. En un instante crítico, una víbora de bambú, altamente venenosa, se deslizó directamente hacia su posición. Moverse significaba revelar su ubicación. Quedarse quieto significaba confiar en el control absoluto de su cuerpo. Hathcock no se movió. Controló su respiración, su pulso, su miedo, hasta que la serpiente se fue. Finalmente alcanzó su posición de tiro a unos 640 metros del campamento, ubicado entre 2 posiciones de ametralladoras pesadas calibre .51. Los artilleros estaban allí, vigilando, y jamás supieron que él estaba entre ellos. Llegó la mañana. El general salió al porche, relajado, despreocupado. Por un segundo, un ayudante bloqueó el disparo. Hathcock no reaccionó. Esperó. El ayudante se apartó. Un solo disparo. Directo al pecho. El general cayó al instante. El campamento explotó en movimiento. Soldados corriendo hacia la línea de árboles, buscando al francotirador donde tendría sentido que estuviera. Pero Hathcock no estaba allí. Estaba detrás de ellos, oculto en la hierba, invisible. Se arrastró hasta una zanja de drenaje y comenzó la retirada. 3 días más de movimiento lento, constante, mientras patrullas enemigas lo buscaban sin descanso. Nunca lo encontraron. Nunca supieron que había estado allí. El capitán Edward James Land lo resumió de forma simple. Carlos se convirtió en parte del entorno. Con el tiempo, algunos historiadores cuestionaron la misión, señalando la falta de registros claros sobre la muerte de un general en ese periodo. Tal vez fue un fallo en la documentación.
Tal vez fue ocultado, o quizá el objetivo no tenía el rango que se pensaba. Pero hay algo que nadie discute. Un solo hombre cruzó más de 1 kilómetro de terreno abierto. Se infiltró en una posición fuertemente defendida, disparó y salió con vida. Sin ser visto, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Y así, con 86 bajas confirmadas, Carlos Norman Hathcock II regresó a Estados Unidos en 1967. Pero no volvió como un héroe descansado. Volvió agotado, consumido por la presión constante de operar bajo una recompensa de $30,000 sobre su cabeza. Fue dado de baja. Se reunió con su esposa y su hijo en Virginia. Todo indicaba que la guerra había terminado para él. Pero una semana después volvió a alistarse. No podía quedarse lejos. En 1969 regresó a Vietnam para un segundo despliegue, esta vez al mando de un pelotón de francotiradores. Estaba donde sentía que pertenecía, enseñando, liderando, guiando a hombres que lo veían como una leyenda viva. Pero no duraría. 16 de septiembre de 1969. Carretera 1, al norte de zona de aterrizaje Baldy. 14:23 horas. El vehículo anfibio LVTP-5 pasa sobre una mina antitanque de 227 kilogramos. La explosión es devastadora, instantánea. El vehículo queda envuelto en llamas. Hathcock es rociado con gasolina ardiendo. Pierde el conocimiento. Despierta dentro del fuego. Lo que hizo después definiría su nombre tanto como cualquier disparo. Volvió a entrar. Dentro del vehículo aún había 7 marines atrapados. Uno por uno los sacó, arrastrándolos fuera mientras su propia piel se quemaba. No se detuvo. No pensó en sí mismo. No salió hasta que el último hombre estuvo a salvo. Solo entonces alguien lo sacó y lo sumergió en agua. No era consciente de la magnitud de sus heridas. Más del 40% de su cuerpo estaba quemado. Quemaduras profundas de 3er grado. Su rostro, sus brazos, sus piernas, todo afectado. Fue evacuado al USS Repose, luego a un hospital naval en Tokio, y finalmente al centro de quemados en San Antonio, Texas. La recuperación fue larga, dolorosa, meses de tratamiento. Cuando finalmente salió, caminaba con dificultad y había perdido gran parte de la movilidad en su brazo derecho. Su carrera como francotirador de combate había terminado. Tenía solo 27 años. Fue recomendado para la Medalla de Honor por lo que hizo ese día, pero la rechazó. Para él, salvar a otros marines no era un acto extraordinario. Era simplemente su deber. Casi 30 años después, en 1996, aceptaría finalmente una estrella de plata por esa acción. Para entonces estaba en silla de ruedas. Apenas podía mantenerse en pie, y su hijo lo ayudó a sostenerse durante la ceremonia. Tras su recuperación, fue asignado a ayudar a crear la Escuela de Francotiradores del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. Era el lugar perfecto para él. Todo lo que había aprendido, desde los bosques de Arkansas hasta la jungla de Vietnam, se convirtió en enseñanza. No solo enseñaba a disparar, enseñaba a pensar, a esperar, a desaparecer. Lo llamaba a entrar en la burbuja, un estado donde solo existían el tirador, el objetivo y el disparo. No podía explicarse completamente. Tenía que sentirse. Pero su cuerpo nunca se recuperó del todo. Vivía con dolor constante. En 1975, su salud empeoró aún más. Fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca el sistema nervioso y destruye progresivamente el control del cuerpo. Nunca se confirmó si estaba relacionada con la exposición a la agente naranja en Vietnam, pero la duda persiguió a muchos veteranos. Aún así, Hathcock continuó enseñando. Aunque su cuerpo fallaba, su conocimiento no. Generaciones de francotiradores pasaron por sus manos, llevando sus enseñanzas a conflictos futuros, manteniendo viva la mente de un hombre que no solo disparaba, cazaba. En 1979,
Mientras enseñaba en el campo de tiro en Quantico, Carlos Norman Hathcock II colapsó sin previo aviso. Despertó en una sala de emergencia sin sentir sus brazos, sin poder mover su pie izquierdo. Su propio cuerpo comenzaba a fallarle. El cuerpo de marines no tuvo otra opción que retirarlo por incapacidad médica. Estaba a solo 55 días de cumplir 20 años de servicio, el tiempo necesario para recibir una pensión completa. Técnicamente, la discapacidad le otorgaba mayores beneficios, pero para Hathcock no era lo mismo. Sentía que lo habían expulsado, que le habían quitado algo que había construido toda su vida. Cayó en una profunda depresión. Su esposa Jo estuvo a punto de abandonarlo. El hombre que había sobrevivido a la jungla, que había enfrentado a Cobra, que había sacado a 7 marines de un vehículo en llamas, no podía enfrentarse a la vida civil. Lo que lo salvó fue algo inesperado: la pesca de tiburones. Horas de espera, silencio, paciencia. Y de repente, acción explosiva. Algo dentro de él reconoció ese ritmo. Era la caza, pero sin guerra. Poco a poco comenzó a recuperarse. Volvió a Quantico no como instructor, sino como una figura respetada, una leyenda viva. Se sentaba con jóvenes francotiradores, respondía a preguntas, compartía experiencias que ningún manual podía enseñar. También colaboró en el entrenamiento de unidades policiales y fuerzas especiales, incluyendo el legendario SEAL Team 6. En 1986, el autor Charles Henderson publicó Marine Sniper, 93 Confirmed Kills, una obra que llevó su historia a miles de lectores. El libro se convirtió en un clásico, vendiendo más de 500,000 de copias y consolidando el mito de Pluma Blanca. Hathcock nunca buscó fama, pero entendió que su historia podía inspirar. Los reconocimientos comenzaron a acumularse. Se creó el premio Gunnery Sergeant Carlos Hathcock para honrar a quienes mejoran el entrenamiento de tiro. Un campo de francotiradores en Camp Lejeune lleva su nombre. También el complejo de tiro en la base aérea de Miramar. Incluso Springfield Armory produjo una variante del rifle M21, llamada M25 White Feather, con su firma y su símbolo. En una ceremonia después de su retiro, recibió una placa que resumía lo que el cuerpo pensaba de él. Ha habido muchos marines, ha habido muchos tiradores, pero solo ha habido un francotirador, Gunnery Sergeant Carlos N. Hathcock. Un disparo, una baja. Pero la enfermedad no se detuvo. La esclerosis múltiple es lenta, implacable. Va quitando todo poco a poco. El hombre que una vez se arrastró más de 1 kilómetro bajo fuego enemigo, ya no podía caminar. Las manos que lograban disparos imposibles ya no podían mantenerse firmes. Hathcock observó cómo su cuerpo lo traicionaba, función por función. El 22 de febrero de 1999, en Virginia Beach, murió a causa de complicaciones de la enfermedad. Tenía 56 años. El enemigo que finalmente lo venció fue el único al que no podía cazar, ni superar, ni resistir. Está enterrado en Woodland Memorial Gardens en Norfolk, Virginia. El rifle Stevens Model 15, un humilde calibre .22 de un solo disparo con el que Carlos Norman Hathcock II aprendió a tirar. Fue donado por su hermano al Museo Nacional del Cuerpo de Marines en Quantico. Hoy descansa en una vitrina, sencillo, casi olvidado, pareciendo exactamente lo que es, un rifle barato, sin valor especial. La mayoría de los visitantes pasa de largo sin detenerse. No saben que en manos de un niño hambriento de Arkansas, ese rifle fue el comienzo de algo extraordinario. Fue el origen de una leyenda. La influencia de Hathcock va mucho más allá de sus 93 bajas confirmadas. La escuela de francotiradores del Cuerpo de Marines que ayudó a construir sigue formando a algunos de los mejores tiradores del mundo. Sus métodos, su paciencia, su forma de entender la caza, se han transmitido a generaciones de marines que nunca lo conocieron, pero que aún siguen sus pasos. Incluso el uso de rifles calibre .50 como armas de precisión, hoy algo estándar en ejércitos modernos,
tiene su raíz en aquellas ideas que él desarrolló en Vietnam, cuando decidió que una ametralladora podía convertirse en algo completamente diferente. Sus historias parecen imposibles. El disparo a través de una mira, el tiro a más de 2.286 metros, el avance de 4 días arrastrándose sin ser visto. Han sido contadas tantas veces que suenan como ficción, pero no lo son, fueron reales. Y fueron hechas por un hombre que nunca disfrutó matar. Él mismo lo dijo muchas veces. Habría que estar loco para disfrutar algo así. Pero si él no detenía al enemigo, otros marines morirían. Jóvenes, chicos con uniforme. Por eso nunca se vio como un asesino, sino como un protector. Cada disparo era una vida salvada en otro lugar. La pluma blanca se convirtió en su símbolo, su desafío, su forma de decirle al enemigo que no se escondía, que estaba allí. Y cuando otros marines comenzaron a llevarla también, dejó de ser solo suya. Se convirtió en algo más grande, en un mensaje, en una declaración de voluntad frente al peligro. Su esposa Josephine vivió 17 años más después de su muerte. Su hijo, Carlos Norman Hathcock, III, siguió sus pasos y también sirvió en el cuerpo de marines, retirándose con el mismo rango que su padre. La historia continuó. Hoy estas historias corren el riesgo de perderse, de desaparecer entre archivos olvidados y páginas cubiertas de polvo. Pero cada vez que alguien las escucha, vuelven a vivir. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia o desde otro lugar del mundo? Escríbelo en los comentarios. Y dime también, ¿alguien en tu familia sirvió alguna vez en la guerra? Porque tú no eres solo un espectador. Eres parte de mantener viva esta memoria. Gracias por estar aquí y por asegurarte de que el nombre de Carlos Hathcock nunca se pierda en el silencio.